hija me llevó a los Estados Unidos y me dio todo lo que una madre de 76 años podría necesitar. Pero hubo algo que su amor no pudo darme. Y cuando yo finalmente dije la verdad en voz alta, las dos lloramos juntas en la terraza de una casa bonita en Houston. Y ninguna de las dos sabía lo que vendría después. Esta es la historia de cómo aprendí que recibir amor y estar en casa son dos cosas completamente diferentes. Hay momentos en la vida en que uno tiene todo lo que siempre soñó, y aún así siente un vacío tan grande que ni el pecho alcanza para contenerlo. Eso me pasó a mí. Viví en una casa grande, con calefacción, con comida en la mesa todos los días, con una cama tan suave que mis huesos viejos ya no dolían por las noches. Mi hija me lo dio todo lo que una madre de 76 años podría necesitar. Y sin embargo, hubo una mañana fría de febrero en Texas, en que me senté frente a la ventana a ver caer la nieve y lloré. Lloré como no había llorado desde que enterré a mi esposo. No de tristeza por algo malo. Lloré porque de repente entendí que estaba viviendo una vida que no era mía. Esta es mi historia. La historia de cómo aprendí que el amor de una hija puede ser lo más hermoso y lo más doloroso al mismo tiempo. Y la historia de por qué, a mis años, tomé la decisión más difícil y más valiente de toda mi vida. Me llamo Josefina, tengo 76 años y nací y crecí en Monterrey, Nuevo León. Toda mi vida la viví ahí. Me casé ahí, tuve a mis hijos ahí, enterré a mi esposo ahí y pensé, con toda la certeza que da la vejez, que también moriría ahí. Monterrey es ruidosa, es caliente, es caótica, pero es mía. Cada esquina tiene un recuerdo. Cada olor me dice algo. El pan de la panadería de don Aurelio los domingos, el ruido de los camiones por la mañana, el calor seco de julio que a cualquier extraño le parece insoportable y a mí siempre me pareció como una cobija. Tengo 3 hijos, 2 varones que se quedaron en México, y mi hija menor, Marcela. Marcela se fue a los Estados Unidos hace 23 años. Se fue jovencita, con miedo y con hambre de algo más. Cruzó con papeles, gracias a Dios, porque yo no hubiera sobrevivido la angustia de otra cosa. Se estableció en Houston, Texas. Estudió, trabajó, se casó con un hombre bueno que se llama Robert. Tuvieron 2 hijos que hablan español con acento, pero que me dicen abuela con todo el amor del mundo. Marcela siempre fue la más dedicada de mis hijos, la más detallista, la que llamaba cada domingo sin falta, la que mandaba dinero cuando podía, la que llegaba a Monterrey cada diciembre con maletas llenas de cosas que yo no necesitaba, pero que ella traía con tanta ilusión que yo fingía necesitar. Eso es el amor de los hijos que se van lejos. Llega empacado en maletas y envuelto en culpa. Durante años, cada vez que hablábamos por teléfono, Marcela me decía lo mismo. Mamá, vente para acá, ya estás grande, ya no debes estar sola. Y yo siempre le decía que no, que estaba bien, que tenía a mis vecinas, a mis hijos, a mi rutina, a mi casa, que no necesitaba nada. Pero entonces tuve una caída. Fue una tarde de marzo, hace 2 años. Estaba subiendo los escalones de mi casa, esos mismos escalones que había subido miles de veces en 40 años, y el pie derecho no me respondió como debía. Caí, me golpeé la cadera. No me quebré nada, gracias a Dios, pero el dolor fue tan fuerte que no pude levantarme sola. Estuve en el suelo casi 20 minutos antes de que mi vecina Consuelo escuchara mis gritos y viniera a ayudarme. Esos 20 minutos en el suelo los recuerdo como si hubieran durado 20 años. Cuando Marcela se enteró, no hubo más discusión. Tomó un vuelo a Monterrey. Llegó con esa cara suya de determinación que heredó de su padre y me dijo, «Mamá, ya tomé la decisión. ¿Te vienes conmigo?» No fue una pregunta, fue un anuncio. Y yo, que siempre había dicho que no, que siempre había defendido mi independencia como si fuera lo más sagrado que tenía, esta vez no pude decir nada. Tal vez porque todavía me dolía la cadera. Tal vez porque el miedo de aquellos 20 minutos en el suelo todavía vivía en mi cuerpo. O tal vez porque, a los 74 años, una parte de mí ya estaba cansada de ser tan valiente sola. Dije que sí. La preparación fue un torbellino. Marcela se encargó de todo. Los papeles, la visa, los trámites. Robert habló con un abogado de inmigración para asegurarse de que todo estuviera en orden.
Mis hijos varones me ayudaron a empacar lo más importante de mi casa. Fue extraño meter 74 años de vida en maletas. ¿Qué te llevas? ¿Qué dejas? Yo me quedé viendo mi cocina. Esa cocina donde hice miles de tortillas, donde mis hijos hicieron la tarea, donde mi esposo tomaba su café cada mañana. Y no supe si reír o llorar. Hice las dos cosas. Me despedí de Consuelo en la puerta. Ella me abrazó fuerte, como se abraza a alguien cuando no sabes si lo vas a volver a ver. Yo le dije, no me entierre todavía, vieja. Las dos nos reímos, pero las dos teníamos los ojos mojados. El vuelo a Houston duró menos de 2 horas. 2 horas para cruzar de un mundo a otro. Cuando aterrizamos y vi el aeropuerto de Houston, con su tamaño descomunal, sus pasillos interminables y sus letreros en inglés que yo no podía leer, sentí algo que no esperaba sentir. Sentí que era pequeña. Yo, que en Monterrey me sabía cada calle, cada nombre, cada cara, de repente era una anciana perdida en un aeropuerto gigante que no hablaba mi idioma. Marcela me tomó de la mano. Robert cargó mis maletas. Los niños, Daniel y Sofía, corrieron a abrazarme, y en ese momento, rodeada de mi familia, me dije a mí misma que todo iba a estar bien. Me equivoqué. No porque Marcela no me amara, no porque la casa fuera fea o la comida mala. Me equivoqué porque estar bien es algo muy diferente a estar en casa. Y yo todavía no sabía, todavía no podía imaginar lo que significaba perder eso. Pero eso lo entendería después, poco a poco, en silencio, en esa casa grande y bonita en Houston, donde tenía todo lo que necesitaba y donde, sin embargo, empecé a desaparecer. Tenía techo, comida y amor, pero no tenía voz. La casa de Marcela era grande, más grande de lo que yo había imaginado. 3 recámaras, 2 baños y medio. Una cocina abierta que daba a una sala con un sillón tan cómodo que la primera vez que me senté en él casi no pude levantarme. Había un jardín pequeño en la parte de atrás, con pasto verde y ordenado, de ese pasto que parece de mentira porque nadie en Texas riega tanto sin ayuda de una máquina. Todo estaba limpio, todo estaba en su lugar, todo era exactamente lo que cualquier persona mayor podría desear. Y sin embargo, desde el primer día, algo no encajaba. No era la casa, no era Marcela, no era Robert, que desde el principio me trató con un respeto tranquilo, de esos hombres que no saben decir muchas palabras, pero que te dejan el café servido en la mesa antes de que te levantes. No era nada que yo pudiera señalar con el dedo y decir, aquí está el problema. Era algo más sutil, algo que vivía en el aire de esa casa bonita y que yo respiraba cada mañana sin poder nombrarlo. Con el tiempo entendí qué era. Era el silencio de no entender nada. El inglés siempre me pareció un idioma de otra galaxia. En Monterrey nunca lo necesité. Toda mi vida la viví en español. Pensé en español, soñé en español, recé en español. A mis 74 años, aprender otro idioma no era solo difícil, era casi imposible. Y eso, en Houston, significaba que el mundo entero a mi alrededor era un misterio constante. La televisión hablaba en inglés. Las noticias, en inglés. Los vecinos saludaban en inglés. Cuando Marcela y Robert hablaban entre ellos en la mesa, aunque yo estuviera sentada ahí, la conversación se volvía un sonido que yo no podía alcanzar. Me sonreían, me incluían con los ojos, pero las palabras se iban por encima de mi cabeza como pájaros que no me pertenecían. Los niños, Daniel y Sofía, eran adorables. Me querían, eso era claro. Pero Daniel tiene 16 años y Sofía 14, y los adolescentes tienen su propio mundo en todas partes del planeta. Llegaban de la escuela, me daban un beso y desaparecían en sus cuartos con sus teléfonos y sus audífonos. A veces Sofía venía a sentarse conmigo y me enseñaba videos graciosos que yo no siempre entendía pero que me hacían reír de todas formas, solo por la forma en que ella reía. Esos momentos eran de los pocos en que me sentía parte de algo. Marcela trabajaba. Claro que trabajaba. Tenía un trabajo importante en una empresa de logística. Salía a las 7:30 de la mañana y a veces no regresaba hasta las 6 o las 7 de la tarde. Robert trabajaba también, y entonces la casa grande se quedaba sola, y yo con ella. Las mañanas eran las más difíciles. En Monterrey, mis mañanas tenían un ritmo que yo había construido durante décadas. Me levantaba temprano, preparaba mi café, escuchaba las noticias en el radio.
ese radio viejo que tenía desde que mis hijos eran chicos. Y después salía a la tienda de don Felipe a comprar lo que necesitara para el día. Don Felipe me conocía por mi nombre, conocía mis gustos, sabía que yo no quería el pan de hasta arriba porque siempre estaba más duro. Después pasaba por casa de Consuelo o ella pasaba por la mía y hablábamos de todo y de nada, como llevan haciendo las amigas de toda la vida. En Houston me levantaba y la casa estaba vacía. Preparaba mi café. Marcela había comprado el mismo tipo de café que yo tomaba en Monterrey. Ese detalle me lo aprendió de memoria, y me sentaba frente a la ventana a ver el vecindario tranquilo y ordenado de su colonia. Todo estaba muy limpio, muy en silencio. Los vecinos no salían a platicar en la banqueta. Cada quien llegaba en su carro. Entraba a su casa, y la puerta se cerraba. Ninguna Consuelo, ningún don Felipe. Solo ese silencio de barrio americano que a ellos les parece normal y a mí me resultaba ensordecedor. Los primeros días intenté mantenerme ocupada. Limpiaba lo que ya estaba limpio, doblaba ropa que ya estaba doblada, miraba por la ventana como si en algún momento fuera a aparecer algo interesante. Marcela me había dejado el teléfono configurado con aplicaciones en español y yo llamaba a mis hijos en Monterrey, a Consuelo, a mis amigas. Pero las llamadas no sustituyen la presencia. Puedes escuchar la voz de alguien y aún así sentirte completamente solo. Hubo una tarde, creo que era un miércoles, como a las 3 de la tarde, en que me puse a ver por la ventana y vi a una señora mayor caminando por la acera de enfrente con un perrito pequeño. Caminó despacio. El perrito olisqueó cada árbol y después siguieron su camino. Y yo me quedé viendo ese pedazo de acera vacía y pensé, eso es lo que soy aquí, alguien que pasa, alguien que mira por la ventana y no forma parte de nada. Nunca le dije eso a Marcela. Esa fue mi primera gran equivocación, callarme. Me callé porque no quería preocuparla. Me callé porque ella se había esforzado tanto para traerme, para arreglar mi cuarto, para comprar mi café, para hacer que yo me sintiera bienvenida. Me callé porque una madre no quiere ser una carga. Porque decirle a tu hija, me siento sola en tu casa, se siente como decirle, lo que haces no es suficiente. Y eso no era verdad. Lo que Marcela hacía era mucho, era todo. Solo que no era lo que yo necesitaba, y yo todavía no sabía cómo decirlo sin hacerle daño. Así que sonreía. Le decía que estaba bien, que me había dormido bien, que la comida estaba deliciosa, que el barrio era muy bonito, que los niños eran un amor. Y ella me creía, porque los hijos creen lo que las madres dicen cuando las madres dicen que están bien. Los meses fueron pasando. Otoño llegó, y los árboles del vecindario se llenaron de colores que en Monterrey nunca había visto así, tan intensos, tan dramáticos, naranja, rojo, amarillo. Tengo que reconocer que era hermoso. Marcela me llevaba los fines de semana a pasear, a conocer parques, a comer en restaurantes mexicanos que ella decía que eran buenos, pero que a mí me supieron siempre a algo que le faltaba un ingrediente que no sabía nombrar. Íbamos al mercado juntas, a veces al cine, una vez a un museo que me gustó mucho, aunque tampoco entendí la mitad de las explicaciones. Esos momentos con Marcela eran buenos. Eran los momentos en que me recordaba por qué había dicho que sí, pero los momentos solos seguían siendo muchos. Y el silencio de la casa seguía siendo el mismo. Fue en esos meses de otoño cuando empecé a notar algo dentro de mí que me preocupó. No era tristeza exactamente. Era algo más parecido a la desorientación, como cuando uno se despierta en un cuarto desconocido y por unos segundos no sabe dónde está. Solo que yo sentía eso, no al despertar, sino todo el día. Una sensación constante de estar en el lugar equivocado. Y entonces llegó el invierno. Y con el invierno llegó aquella mañana de febrero frente a la ventana, la nieve, las lágrimas, y la primera vez que me pregunté, en voz muy baja, casi sin atreverme a pensarlo del todo, ¿y si me regreso? El día que mi hija me vio llorar, y ninguna de las dos supo qué decir. La nieve en Houston no es como la nieve de las películas, no es suave ni silenciosa ni romántica, es una nieve torpe, que cae a medias, que no sabe bien si quedarse o irse, que convierte las calles en algo gris y resbaloso, que a los tejanos les genera un pánico que a mí me parecía exagerado hasta que entendí que ellos no están acostumbrados.
Cerraban escuelas, cancelaban vuelos, la gente compraba pan y agua como si fuera el fin del mundo por 5 centímetros de nieve. Yo miraba todo eso desde la ventana de mi cuarto y pensaba en Monterrey, en el calor seco de febrero en Monterrey, que ya empieza a anunciar la primavera, en cómo a esa hora Consuelo ya habría tocado mi puerta para invitarme un café, en el ruido de los camiones, en los perros del vecindario, en el olor a tierra cuando riegan las plantas de la banqueta. Fue esa mañana cuando Marcela me encontró llorando. Ella no debería haber estado en casa. Era martes, día de trabajo normal, pero había una tormenta de hielo y su empresa les pidió que se quedaran en casa. Yo no lo sabía. Estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con mi taza de café entre las manos ya frío porque se me había olvidado tomarlo, viendo caer esa nieve gris y fea, y llorando en silencio, de esas lágrimas que no piden permiso, que simplemente vienen. Escuché sus pasos en el pasillo y no tuve tiempo de limpiarme la cara. Marcela entró a la sala, me vio y se detuvo en seco. Por unos segundos ninguna dijo nada. Ella con esa cara suya que se le pone cuando está procesando algo difícil, la misma cara que ponía de niña cuando reprobaba un examen y no sabía cómo decírmelo, y yo con mis lágrimas ya inútiles de esconder. Se acercó despacio, se sentó a mi lado, me puso la mano en la rodilla. «Mamá», dijo, «solo eso, mi nombre no, solo mamá». Y en esa palabra cabían todas las preguntas que no sabía cómo hacer. Yo intenté decir que no era nada, que era el frío, que me había acordado de su papá, todas las mentiras pequeñas que uno tiene guardadas para estos momentos. Pero Marcela me conoce desde antes de que yo la conociera a ella, como todas las madres conocen a sus hijos, y también como todos los hijos conocen a sus madres cuando han puesto suficiente atención. Y Marcela siempre puso atención. «Dime la verdad», me dijo, sin enojo, sin drama, solo con esa voz tranquila que me desarmó completamente. Y yo, que llevaba meses callando, que había perfeccionado la sonrisa y el «estoy bien» y el «qué rico estuvo el desayuno», me derrumbé. Le dije todo, o casi todo. Le dije del silencio de las mañanas, de no entender la televisión, de extrañar a Consuelo, de sentirme invisible en el supermercado cuando la cajera me hablaba en inglés y yo solo podía sonreír como tonta sin entender nada. Le dije que el barrio era bonito, pero que nadie salía a platicar, que los restaurantes mexicanos no sabían igual, que extrañaba mi cocina, mis trastes viejos, mi radio. Le dije que me sentía como una planta a la que habían trasplantado a una maceta muy bonita, con muy buena tierra, con mucha luz, pero que de todas formas no estaba echando raíces porque algo en ella seguía perteneciendo a otro suelo. Marcela me escuchó sin interrumpirme, con los ojos brillosos pero sin llorar, apretando mi mano cada vez que yo hacía una pausa. Cuando terminé, hubo un silencio largo, uno de esos silencios que no son vacíos, sino que están llenos de cosas que nadie sabe cómo decir todavía. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó al fin. «Porque no quería herirte», le dije, «porque tú te esforzaste mucho». «Mamá», dijo, y esta vez sí se le quebraron los ojos. «Yo no te traje aquí para que estuvieras bien en teoría, te traje para que estuvieras bien de verdad». Eso me lo dijo, y me partió el alma en dos. Después de esa conversación, Marcela entró en lo que yo llamo su modo de solucionar todo, ese modo que tiene desde chica, cuando un problema aparecía y ella ya estaba buscando la respuesta antes de que uno terminara de explicar el problema. Empezó a investigar grupos de adultos mayores en Houston, que fueran en español. Encontró uno en una iglesia católica no muy lejos de su casa, los jueves por la tarde. Me llevó un jueves. El salón olía a café y a galletas. Había unas 12 personas, todas mayores, casi todas mujeres, casi todas mexicanas o centroamericanas. Una señora de Jalisco se llama Remedios y tiene 78 años y un sentido del humor tan seco que la primera vez que la escuché hablar me reí de verdad, de esas risas que salen del estómago. Una señora de Oaxaca se llama Perpetua y hace un bordado tan fino que parece mentira que esos dedos gruesos y trabajados pudieran producir algo tan delicado. Me gustó el grupo. Claro que me gustó. Era lo más parecido a mis tardes con Consuelo que había encontrado en Houston. Pero había algo que ese grupo no podía darme, algo que Remedios y Perpetua, con todo su cariño, no podían reemplazar.
Y es que ellas también estaban lejos de donde pertenecían. Cuando hablábamos, no era como hablar con alguien de mi tierra, era como hablar con alguien que también extraña su tierra. Y eso, en lugar de aliviarme, a veces me pesaba más, porque me recordaba que la sensación que cargaba no era solo mía, era de todas, y que ninguna habíamos encontrado la forma de curarla del todo. Los meses siguientes fueron mejores en la superficie. Marcela ajustó sus horarios para llegar más temprano algunos días. Robert empezó a preguntarme cosas en español, con su acento norteamericano que me hacía mucha gracia, y yo le respondía despacio para que entendiera. Sofía me enseñó a usar mejor el teléfono para ver videos en español. Daniel, que es más callado, empezó a sentarse conmigo a ver las noticias en español a veces, sin decir mucho, solo acompañándome. Mi familia hacía todo lo que podía, eso nunca lo dudé, pero de noche, cuando la casa se quedaba en silencio y yo me acostaba en esa cama tan suave que mis huesos agradecían, cerraba los ojos y lo primero que venía era Monterrey. No como recuerdo lejano, como llamado, como si la ciudad me estuviera hablando al oído y diciéndome, todavía estoy aquí, todavía te espero. Empecé a tener un sueño recurrente. Soñaba que estaba en mi cocina de Monterrey haciendo tortillas y que el sol de la tarde entraba por la ventana pequeña que da al patio. Todo era exactamente como era. El olor de la masa, el calor del comal, el sonido de la calle afuera. Y yo estaba en paz. Una paz que al despertar en Houston no encontraba por ningún lado, por más que buscara. Un sueño no es una señal, me decía yo misma. Un sueño es solo un sueño. Pero cuando el mismo sueño vuelve noche tras noche durante semanas, uno empieza a preguntarse si no es el alma la que está hablando. Si no es algo más profundo que el inconsciente que te está diciendo lo que la razón todavía no quiere aceptar. Fue en esa época cuando empecé a pensar en serio en la posibilidad de regresar. No como fantasía, no como alivio momentáneo, sino como una decisión real que alguien tendría que tomar. Y ese alguien era yo. Lo que no sabía todavía era cómo decírselo a Marcela. Cómo decirle a la hija que te lo había dado todo, que todo no era suficiente. No porque ella hubiera fallado, sino porque uno no puede recibir amor suficiente para reemplazar el lugar donde uno es. Esa conversación estaba por venir, y yo la temía más que cualquier cosa. Mamá, si te regresas, siento que te estoy perdiendo. Hay conversaciones que uno ensaya durante semanas. Las practica en la regadera, en la cama antes de dormir, frente al espejo cuando nadie mira. Las acomoda, las desarma, las vuelve a acomodar. Busca las palabras exactas para decir algo difícil sin que duela demasiado, sabiendo en el fondo que eso es imposible, que ciertas verdades duelen sin importar cómo las envuelvas. Yo ensayé esa conversación durante casi 2 meses. La ensayé en las mañanas frente a la ventana. La ensayé en el grupo de los jueves mientras Remedios hablaba y yo asentía sin escucharla del todo. La ensayé en el supermercado, en el jardín de atrás, en la ducha con el agua caliente cayendo y yo hablando en voz baja como si Marcela estuviera frente a mí. Probé 1000 versiones, algunas directas, algunas suaves, algunas que empezaban con un rodeo largo antes de llegar al punto. Ninguna me convencía, porque ninguna podía borrar lo que la verdad contenía, que yo quería irme, que después de casi 1 año y medio en Houston, con todo el amor que esa casa me había dado, yo quería regresar a Monterrey. Y decírselo a Marcela era como devolverle un regalo que ella había hecho con las manos. La oportunidad llegó un sábado de abril. Hacía buen tiempo, de ese tiempo de primavera en Texas, que es lo más amable que tiene ese estado. Marcela y yo habíamos ido al mercado por la mañana, habíamos comido juntas en casa y por la tarde nos sentamos en el jardín de atrás con un té. Robert había llevado a los niños a un partido. La casa estaba tranquila. El sol caía despacio. Era el momento. Lo supe en el cuerpo antes de saberlo en la cabeza. Tomé mi taza con las 2 manos, miré el pasto verde de ese jardín ordenado y dije, Marcela, necesito decirte algo importante. Ella levantó la vista de su teléfono. Me miró. Y creo que ya lo sabía, porque su cara cambió antes de que yo dijera una sola palabra más. Se le puso esa expresión de cuando uno se prepara para recibir algo que ya intuía, pero que esperaba que no llegara. Quiero regresarme a Monterrey, dije, sin rodeos, sin el discurso ensayado,
solo esas 5 palabras, directas y limpias como un corte. El silencio que siguió duró quizás 10 segundos, pero fueron 10 segundos que pesaron como piedras. Marcela no gritó, no lloró de inmediato. Hizo algo que me resultó más difícil de ver que el llanto. Se quedó muy quieta, con los ojos fijos en su taza, respirando despacio, como cuando uno está procesando algo que le está reorganizando todo por dentro. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en esto?, preguntó al fin. Varios meses, le dije, y me odié un poco por haber esperado tanto. Y no me decías nada porque me daba miedo hacerte daño. Otro silencio. Luego ella levantó los ojos y me miró de una forma que no le había visto antes. No era enojo, no era tristeza exactamente, era algo más complejo. Era el rostro de alguien que ama a otra persona profundamente y que en ese momento está entendiendo que el amor no siempre puede contra la distancia, ni contra la geografía, ni contra los 76 años de historia que una persona lleva grabados en el cuerpo. «Mamá», dijo, y la voz le salió pequeña, «si te regresas, siento que te estoy perdiendo». Y ahí sí lloré. Las dos lloramos. Lo que siguió no fue una sola conversación, sino muchas. Durante 2 semanas, Marcela y yo hablamos como nunca habíamos hablado en nuestra vida, con una honestidad que a veces dolía pero que también limpiaba. Ella me dijo cosas que yo no sabía que cargaba. Me dijo que cuando me caí en Monterrey y estuvo 20 minutos esperando que alguien la llamara, sintió un terror que no había sentido nunca. Me dijo que cada noche que yo estaba en Monterrey sola, ella se dormía pensando en qué pasaría si algo me ocurría y ella estaba tan lejos. Me dijo que traerme a Houston no había sido solo un gesto de amor, sino también una forma de callar ese miedo que la acompañaba desde hacía años. Yo escuché todo eso y entendí algo que no había entendido antes, que su decisión de traerme no había sido solo por mí, también había sido por ella, y eso no estaba mal. Eso era completamente humano. Los hijos también tienen miedo de perder a sus madres, y a veces ese miedo toma la forma de una invitación a vivir juntos. Le dije lo que yo cargaba, le expliqué el sueño de la cocina, el silencio de las mañanas, la sensación de ser una planta fuera de su tierra. Le hablé de Consuelo, de don Felipe, de las calles que me conocen y a las que yo conozco. Le dije que no era que Houston fuera malo ni que ella hubiera hecho algo mal. Le dije que a veces uno pertenece a un lugar de una forma que no se puede trasplantar, sin importar cuánto amor haya en el nuevo sitio. Entonces, ¿qué hacemos con el miedo?, me preguntó un día. ¿Con mi miedo de que estés sola y te pase algo? Y esa era la pregunta verdadera, la que estaba debajo de todo. Hablamos de soluciones. Marcela propuso contratar a alguien que viviera conmigo en Monterrey o que pasara el día conmigo. Yo al principio me resistí. Toda la vida había sido independiente y la idea de tener a alguien en mi casa vigilándome me revolvía algo por dentro. Pero escuché. Hablamos de instalar cámaras en la casa para que ella pudiera verme. Hablamos de que yo le llamara cada mañana sin falta, a la misma hora, para que ella supiera que estaba bien. Hablamos de que si en algún momento mi salud cambiaba de verdad, de forma grave, yo consideraría regresar o buscar otra solución. Poco a poco, entre las dos, fuimos construyendo algo, no un acuerdo perfecto, sino un acuerdo posible. El tipo de acuerdo al que solo se llega cuando 2 personas se quieren lo suficiente para ceder algo cada una. Robert, cuando se enteró, fue más tranquilo de lo que esperaba. Me dijo, en su español trabajado y sincero: «Josefina, usted sabe dónde es feliz. Eso es importante». 8 palabras, suficientes. Los niños fueron los que más me sorprendieron. Daniel, que casi no hablaba, vino a mi cuarto una noche. Se sentó en el borde de la cama y me dijo: «Abuela, ¿puedo ir a visitarte a Monterrey en el verano?». Y Sofía me grabó un video en el teléfono diciéndome cosas bonitas que yo debía ver cuando me sintiera sola. Lo guardo todavía. Lo he visto muchas veces. La última noche antes de que empezáramos a organizar mi regreso, Marcela y yo nos quedamos despiertas hasta tarde en la cocina. Tomamos té, comimos unas galletas y hablamos de cosas sin importancia, de recuerdos de cuando ella era chica, de cosas que su papá decía, de la vez que se perdió en la feria de Monterrey cuando tenía 6 años y yo tardé 40 minutos en encontrarla y lloré más yo que ella. Nos reímos de cosas viejas,
Lloramos de cosas viejas también. Y en algún momento, sin que ninguna lo planeara, Marcela apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era niña, como cuando el mundo le parecía muy grande y yo era el lugar más seguro que conocía. Yo le puse la mano en el pelo, igual que entonces. «No me estás perdiendo», le dije en voz baja. «Solo me estás dejando ser yo». Ella no dijo nada, pero me apretó la mano, y en ese silencio, entre las dos, algo se acomodó. No perfectamente, no sin dolor, pero se acomodó. Faltaba un paso, el más grande: regresar. Cruzar de nuevo esas 2 horas de vuelo que separan un mundo del otro, y descubrir si Monterrey todavía me esperaba como yo la había guardado en el recuerdo. Eso estaba por venir, y yo lo esperaba con el corazón dividido en 2 mitades exactas, una que temía y otra que ya estaba en camino a casa. El día que deshice las maletas, me di cuenta de algo. Empacar para irse es completamente distinto a empacar para volver. Cuando salí de Monterrey, metí mis cosas en las maletas con la sensación de quien guarda algo que no sabe si va a necesitar, con esa duda silenciosa de quien no sabe cuánto tiempo va a estar fuera, ni si el lugar al que va a ir le va a caber en el pecho. Todo lo que empaqué aquella vez tenía un sabor a despedida que yo no quería reconocer. Ahora era diferente. Ahora doblaba cada blusa, cada cobija, cada par de zapatos con algo que hacía mucho no sentía: intención. Estaba yendo hacia algo, no alejándome de ello. Y eso cambia el peso de las cosas. Cambia hasta el peso físico de las maletas, juraría. Marcela me ayudó a empacar. Casi no habló. Yo tampoco. Pero era un silencio diferente al de aquellas mañanas largas en Houston. No era el silencio del vacío. Era el silencio de 2 personas que ya se dijeron todo lo importante y que ahora simplemente están juntas, haciendo algo con las manos mientras el corazón descansa. El aeropuerto de Houston por segunda vez. Los mismos pasillos largos, los mismos letreros en inglés que yo seguía sin entender. El mismo tamaño descomunal que la primera vez me había hecho sentir pequeña. Pero esta vez no me sentí pequeña. Esta vez caminé por esos pasillos con Marcela a mi lado y supe exactamente a dónde iba. En la puerta de embarque, Marcela me abrazó durante mucho tiempo, más de lo que se abraza cuando uno sabe que se va a ver pronto, con esa forma de abrazar que guarda algo, que aprieta para llevarse un poco de la persona consigo. «Llámame en cuanto aterricemos», me dijo. «Aterricemos no», la corregí. «En cuanto aterrice. Tú te quedas aquí». Se rió. Esa risa suya que viene rápido y se va rápido, y que es exactamente igual a la risa de su padre. «Llámame en cuanto aterrices», repitió. «Lo primero que haga». Me dio un último beso en la mejilla. Me soltó despacio, y yo agarré mi bolso, saqué mi boarding pass que ella me había impreso porque en eso sí necesito ayuda todavía, y me fui hacia la puerta. No me volteé, no porque no quisiera, sino porque si me volteaba y la veía parada ahí, no me iba. El vuelo duró 1 hora 50 minutos. Pedí un café. Lo tomé caliente esta vez. Miré por la ventana el cielo de Texas, volviéndose poco a poco cielo de México, aunque desde arriba los cielos se parecen y uno tiene que confiar en que el avión sabe a dónde va. Pensé en muchas cosas. Pensé en Marcela quedándose en el aeropuerto, viéndome desaparecer por la puerta. Pensé en Robert y su español, de 8 palabras justas y sinceras. Pensé en Daniel, preguntándome si podía visitarme en el verano, y en Sofía y su video guardado en mi teléfono. Pensé en Remedios de Jalisco y en Perpetua de Oaxaca, que también seguían extrañando su tierra y que quizás algún día también encontrarían la manera de regresar, o quizás no, porque cada vida se resuelve a su manera y no hay una sola forma correcta de querer a un lugar. Pensé en mi esposo. Le hablé en silencio, como hago seguido. Le dije que estaba volviendo a casa, que cuidara a Marcela desde donde estuviera, que yo lo hacía desde donde podía. Cuando el avión empezó a bajar y vi por la ventana las montañas de Monterrey, esa sierra madre que rodea la ciudad como si la estuviera abrazando, algo en mi pecho se abrió. No sé cómo describir eso sin que suene a exageración, pero fue físico, como si algo que había estado apretado adentro mío durante 1 año y medio, de repente encontrara espacio para respirar. Las montañas de Monterrey, ahí estaban, exactamente donde las había dejado. Mi hijo mayor, Ernesto, me esperaba en el aeropuerto. Con él venía Consuelo,
que no tenía por qué estar ahí, pero que estaba porque Consuelo es Consuelo, y así es ella. Cuando la vi desde lejos, con su pelo blanco y su bolsa de siempre, y esa forma de pararse con los brazos cruzados que tiene cuando está nerviosa, aunque no lo quiera admitir, me dio un ataque de risa y de llanto al mismo tiempo, que a mi edad ya no me sorprende, porque con los años los sentimientos dejan de hacer fila y llegan todos juntos cuando se les da la gana. Nos abrazamos fuerte. Olía a su perfume de siempre, ese que usa desde hace 30 años y que ya no recuerdo cómo se llama, pero que para mí siempre olerá a martes en su cocina tomando café. Vieja dramática, me dijo al oído. Te fuiste 1 año y medio y volviste como si hubieras cruzado el océano. Es que sí crucé, le dije. Crucé algo. Ernesto me cargó las maletas sin decir mucho, que es su forma de decir que me quiere. En el carro, de camino a casa, Consuelo habló sin parar durante 40 minutos, contándome todo lo que me había perdido en el vecindario, que doña Refugio se había vuelto a casar, a sus 81 años, con un señor de Saltillo, que habían puesto una nueva panadería a 3 calles, que el perro de los Garza finalmente se había muerto de viejo y que era una lástima porque ladraba horrible, pero ya le hacía falta. Yo la escuché con una sonrisa que no me quité en todo el camino. Eso exactamente era lo que necesitaba. No información, sino el sonido de alguien que habla de las cosas pequeñas de un lugar que es mío. Llegamos a mi casa, la misma fachada, los mismos escalones, esos malditos escalones que tanto me costaron, con el barandal nuevo que Ernesto había mandado poner después de mi caída, la misma puerta verde que le puse hace 20 años y que nunca quise cambiar porque me gustaba el color. Ernesto abrió la puerta y entré. Olía a casa cerrada, a ese olor particular de los lugares que han esperado. Las plantas que había dejado con una vecina estaban de vuelta, un poco crecidas. Los muebles en su lugar, la cocina con sus azulejos blancos y azules que elegí yo misma cuando remodelamos en el 90 y tantos. Me quedé parada en el centro de la sala unos segundos, solo unos segundos, para entender que era real, que no era el sueño de las tortillas, que era de verdad. Después fui a la cocina, puse agua a calentar y le pregunté a Consuelo si quería café, como siempre, como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo nunca me hubiera ido, o como si haberme ido y haber vuelto fuera exactamente lo que tenía que pasar para que esta cocina me pareciera más mía que nunca. Eso fue hace 4 meses. Han pasado 4 meses desde que volví, y puedo decir, con la tranquilidad que dan los años y la honestidad que da el haber llorado suficiente para no tener miedo de la verdad, fue la decisión correcta. No perfecta, correcta, que no es lo mismo. Porque aquí también hay días difíciles, días en que la cadera me recuerda que no soy joven, días en que el silencio de la casa por las noches me pesa, días en que extraño a Marcela con una intensidad que duele físicamente en el pecho, a la izquierda, justo donde uno guarda las cosas que más quiere. Daniel vino en el verano, como prometió. Estuvo 2 semanas. Le mostré Monterrey, lo llevé al centro. Lo fatigué caminando más de lo que un muchacho de 16 años quiere caminar con su abuela. Una tarde nos sentamos en la cocina y le enseñé a hacer tortillas. Las primeras le quedaron chistosas, todas ovaladas y disparejas, y los dos nos reímos. Las últimas ya tenían forma. Aprendió rápido. Es listo ese nieto mío. Marcela me llama cada mañana, sin falta, a las 9 de la mañana, hora de Monterrey. A veces hablamos 10 minutos, a veces 1 hora. A veces solo me dice, ¿cómo amaneciste? Y yo le digo, bien, mija, y con eso es suficiente. El ritual importa más que la conversación. Hay una señora que viene 3 veces a la semana a ayudarme con la casa. Al principio me costó aceptarlo. Todavía me cuesta un poco. No voy a mentir, pero se llama Georgina. Tiene 52 años. Tiene una hija que estudia enfermería y un sentido del humor que me recuerda vagamente a Consuelo. Ya nos llevamos bien. Ya le sé el café. Y las cámaras que Marcela instaló en la sala y en la cocina al principio me parecían una exageración, pero ya me olvidé de que están. A veces la veo conectarse desde Houston para saludarme cuando me ve pasar, y me hace gracia. «Mamá, ¿qué estás comiendo?», me pregunta a través de la pantallita. «Lo que se me da la gana», le digo, y ella se ríe. No sé cuántos años más me quedan. Nadie lo sabe,
y el que diga que sí miente o se equivoca. Pero sí sé cómo quiero vivir los que me toquen. Los quiero vivir aquí, en esta ciudad ruidosa y caliente que me conoce y a la que yo conozco, con Consuelo tocando mi puerta los martes, con el café de las mañanas frente a la ventana que da a la calle, donde sí pasan cosas, donde sí hay ruido, donde sí me siento parte de algo, con Marcela lejos, pero presente, con mis nietos creciendo en un mundo que no es el mío, pero que es legítimamente el suyo, con mis hijos varones cerca, torpes para decir lo que sienten pero ahí, que es lo que importa. Aprendí muchas cosas en este año y medio. Aprendí que el amor de los hijos puede equivocarse de forma, aunque nunca de intención. Aprendí que pedir ayuda no es lo mismo que rendirse. Aprendí que a los 76 años uno todavía puede tomar decisiones valientes, y que a veces la decisión más valiente es también la más sencilla, saber dónde uno es. Aprendí que extrañar un lugar no es debilidad, es que ese lugar forma parte de quien uno es, y que cuando uno vive lejos de sí mismo durante mucho tiempo, algo empieza a apagarse por dentro, suavemente, sin hacer ruido, como una vela que nadie alimenta. Yo volví a encenderme. Y eso, a mis años, con mi cadera y mis recuerdos y mi radio viejo que todavía funciona, vale todo lo que costó, para todas las Josefinas del mundo, para las que se fueron y para las que volvieron, para las madres que callaron demasiado tiempo y para las hijas que amaron con demasiado miedo, para los que saben que pertenecer a un lugar es también una forma de pertenecer a uno mismo.